Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos sean a otro episodio más. Seguimos en el día de discapacidad física. Somos Finis Podcast. Mi nombre es David Vergara. Y yo soy Isabela Pazmiño, comunicadora, y estamos en un episodio más, así que nada. Hoy tenemos un invitado igual de especial que el anterior invitado. Es el papá de Camilo. Por favor, preséntate. Dinos quién eres tú. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Denis Méndez, mi edad 51 años, tengo un hijo con discapacidad ya de 22 años y bueno, gracias más bien por la invitación, estoy aquí súper gustoso para apoyarles, servirles, contarles mis experiencias y un poco apoyar también ese chévere ideal que tienen ustedes en cuanto a compartir justamente la parte de discapacidad con el resto de personas. Gracias a ti, Denis, por estar aquí. Así que vamos a empezar haciéndote unas preguntas. Siéntete en confianza de contarnos todo lo que tú quieras. Estás aquí en un espacio seguro y nada. Queremos conocer, digamos, cuál es tu papel en la vida de Camilo desde su infancia, cuando descubriste que tenía esta discapacidad. Digamos, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuáles fueron los primeros miedos que tuviste? Bueno, yo creo que como todo padre, con la llegada de mi hijo, siempre está con esa alegría, con esa emoción, con ese gusto, con toda la familia muchas veces reunida y esperando, ¿no?, la noticia del primogénito en este caso. Sin embargo, cuando viene una noticia eh, con un impacto realmente que te deja en shock, eh, tú lo que haces es realmente volverte hasta cierto punto loco, como diría. Te cambia totalmente tu percepción, tu idea, empiezas a pensar en qué pasó, porque a mí, qué voy a hacer, te empiezan a surgir una serie de dudas desde la parte no solo emocional e inclusive económica. Los padres muchas veces nos vamos también por ese lado. Al final somos el sustento del hogar y es otra parte en la que tú siempre te pones a pensar. Más aún cuando son cosas inesperadas que te vienen y hoy por hoy el tema médico sobre todo puede realmente ponerte a temblar en la parte económica. Bueno, ¿qué te puedo decir? En un inicio, cuando nos dieron la noticia que mi hijo venía con espina bífida, que es el problema neurológico con el cual él nació, realmente nosotros con mi esposa ni siquiera sabíamos qué era lo que nos estaban diciendo en ese momento los médicos. El cuadro que nos dieron era un cuadro totalmente trágico. Nos decían, bueno, él no va a poder caminar, va a tener problemas de visión, tiene problemas de hidrocefalia, usted tiene que tomar una decisión en cuestión de horas, minutos, de si entra una cirugía. Bueno, no era una, eran en ese momento al menos 3 cirugías. Y claro, llegar a saber qué es lo que vas a decidir. Que el médico te diga, le voy a dejar unos 15 minutos para que usted converse con su esposa, tome la decisión y me avisan para yo tener que avisar al resto del grupo médico si tenemos que prepararnos para la cirugía o saber qué exactamente van a decidir hacer. Como padre, obviamente te pones en ese momento, bueno, ¿qué hago? Te surgen una serie de sentimientos internos. Tuve la oportunidad de entrar en ese momento a conocer a mi hijo. Mi esposa estaba, obviamente ella no sabía nada. Ella estuvo recién saliendo, convaleciente del parto, y no era una buena idea darle la noticia por un tema de salud. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de entrar a verle a Camilo en una termocuna que le tenía en ese momento y ni siquiera tenía opción de abrazarle, de cogerle nada, porque claro, una cosita tan pequeña y tan delicada y sobre todo en ese momento con ese problema, no había cómo sacarle de esa burbuja.
lo que hice fue meter mi mano por unas mangas que te dan opción a un poquito sentirles. Y la primera impresión que tuve fue que él se agarró de mi dedo, no sé cómo, con una mano diminuta y se agarró. Entonces, imagínate. Entonces yo dije, no, voy a hacer lo posible, lo que esté en mis manos y vamos a salir adelante. O sea lo que sea, aquí vamos a darlo todo. Así que bueno, hablé con el médico, que sea él el que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y obviamente empezó así la historia, ¿no? En este caso. Posiblemente es una historia bastante dramática, compleja. Los padres que han tenido que pasar por situaciones diferentes me van a entender. Quienes no han tenido la suerte de pasar, al menos un poco conocer y tener esa empatía también es importante, ¿no? Porque al final a cualquier persona la puede pasar. En la parte médica no hubo ninguna complicación en el embarazo, los médicos nunca nos advirtieron de que ya venía con este problema, a pesar de que la ciencia hoy por hoy te permite alertar que pueden venir ya los niños con ciertos problemas. Les estoy hablando hace 20 años atrás que tampoco había la medicina avanzado demasiado, así que esa era la realidad. Las cosas se dieron como tenían que darse. Si es verdad, uno piensa siempre lo peor, te pones unos cuadros realmente terribles, y creo que es el mal que tenemos muchas de las personas de ir primero a pensar por el lado negativo en lugar de pensar Sí. desde la parte positiva, ¿no? Entonces, bueno, así fue como empezó la parte médica, clínica, y fue el inicio de empezar a conocer y a aceptar el tema de discapacidad en tu entorno familiar, cercano sobre todo, ¿no? De ahí va una cuestión, ¿no? Que de parte desde los médicos, el tema de que causa mucha preocupación con el diagnóstico. Creo que ese tipo de cosas debería ser diferente, o sea, dar el diagnóstico y decir, hay estas opciones, pero no plantearla como algo malo, como algo que ya tiene fin ahí. Pero sin embargo, eso también es muy importante recalcar para que los padres puedan entender lo que uno pasó y que si es que les pasa a cualquier persona que nos esté viendo, puedan entender que no es un fin. Correcto. Ahora, con respecto al tema ya después del embarazo, ¿cómo fue la infancia de Camilo en el tema de la escuela? ¿Cómo usted como padre, cómo le ayudó a adaptarse a Camilo para que él pueda seguir adelante? Claro, David, siéntete en libertad de tratarme de tú, no hay ningún problema. Sí, chévere. Es un gusto más bien, como les digo, compartir con ustedes mi experiencia, ¿no? Y poder compartir con el resto de personas que seguramente nos están viendo. Bueno, en la parte ya escolar, digámoslo así, ¿cuáles son los miedos que enfrentamos los padres en este caso? Mientras son muy pequeños, nosotros como padres lo que hacemos es cuidarles, siempre estar protegiéndoles, tratando de evitar que se caigan, que no se metan esto en la boca, y etcétera, ¿no es cierto? Sí. Los legos. Estamos todo el tiempo pendientes, y claro, imagínate ya cuando tienes que empezar a soltarles. Cuando en mi caso, por ejemplo, era Camilo, que estaba con discapacidad y teníamos justamente esos temores como padres de no saber si será aceptado en una escuela, si posiblemente se va a adaptar, si el resto de niños aceptarán su condición, si los profesores saben cómo actuar o cómo manejar estos temas. Teníamos un montón de incertidumbres, de preguntas, de cuestionamientos. Sin embargo, claro, o sea, realmente hay tiempos que se van cumpliendo y que van
dándose como tienen que darse. Como les digo, nos hacemos muchas veces cuadros bastante feos, terribles, pero si te permites de a poco ir manejando la situación con calma, las cosas se van presentando de buena manera realmente. No digo que sea fácil, fuimos por algunos colegios, algunos rechazaban porque no tenían infraestructura física, no tenían profesores preparados para eso. Las autoridades mismo preferían hacerse los locos, ya saben que ahorita como que no tenemos cupos, déjenme ver, etcétera, entonces iban dando las vueltas. Y claro, así como hay este tipo de institutos, de colegios, también te topas con otro tipo que cambian toda la aceptación. Y no es que tengan infraestructura, ni que cuenten con los maestros adecuados o que el personal esté capacitado, sino que más bien tienen esa gana y esa empatía de apoyarte, de ayudar. Y eso es digno de reconocer. O sea, hay gente que también quiere apoyarte, quiere dar una mano, o que a lo mejor inclusive han tenido también ya casos similares y que obviamente te permiten. Hubo la aceptación en un colegio, como padres, claro, todos los días ir a dejar, saber cómo está, si era posible tratar de pasar ahí, pero obviamente mi esposo y yo trabajábamos. Y la adaptación de Camilo creo que al menos hasta esa parte iba bastante bien, así que no tuvimos como que Camilo, problema. o sea, encontraron un lugar seguro para Camilo y en un lugar donde estaba bastante marcada esta parte de el lado más humano. Ajá. Me gusta ponerlo así, digamos, si es verdad que tú te acercas a un colegio y tienes cierta condición, cierta cosa y te ponen limitante, ¿no? No, es que aquí no podemos, es que... Yo creo que no en todos los casos, pero en la mayoría de casos como que no se trata de que sean, digamos, especialistas en esa discapacidad o en esa neurodivergencia, no, sino que quieran hacer su trabajo y quieran formar parte del crecimiento de Camilo. Siento que es algo importante de destacar y qué bueno que encontraron una escuela, un colegio que le brindó esta seguridad a Camilo y a ustedes como padres. Porque yo creo que, bueno, yo no soy mamá ni nada, espero hacerlo en un día, pero yo sí creo que lo más difícil de los padres es, pasan de estar 24/7 en la casa y dejarles de un día al otro en un lugar totalmente desconocido, con muchas personas desconocidas que no sabes si son buenas, si son malas, no conoces la crianza de esos niños, no conoces su pensamiento. Yo sé que es difícil, pero yo creo que Camilo, digamos, no lo voy a poner como que tuvo suerte, pero encontró un buen lugar. Exacto. Sí, posiblemente el ir conociendo, ¿no?, a las personas, las circunstancias, conocerle en este caso a mi hijo, a Camilo, un ser que realmente se hizo querer, en este caso con las autoridades, con los compañeros, con otras personas del entorno escolar. Creo que ese es el primer paso que se debe dar, ¿no? El permitirte conocer justamente la realidad de otras personas, el saber empatizar, el saber que el resto de niños, en este caso, también aprendan de esas realidades. Créeme que es un aprendizaje súper grande y súper enriquecedor el hecho de que el resto de chicos puedan también conocer estas realidades. ¿Por qué? Porque tú vas a forjar personas, seres mucho más empáticos, mucho más abiertos, van a permitir que ellos puedan conocer la realidad y también saber aceptar, saber ayudar inclusive. Hoy por hoy, tú ves las sociedades son muy individualistas, las personas se manejan de una manera muy individual. Y los padres siento que también, ¿no? Es como ahora no, siento que no se preocupan tanto de, ok, porque yo creo que cuando uno es niño inocentemente va a la casa y llega y, oye, tengo un compañero y es diferente y mami, ni sé qué. Entonces creo que sí es importante cómo los padres les hablan a los hijos
cómo actúan ante esta situación. Cuando tu hijo llega y te dice esto, ¿qué le vas a decir? O sea, porque todo lo que el adulto le diga, el hijo lo va a repetir cuando venga al colegio, cuando vea a su compañero. Entonces, yo sí creo fielmente que ahí juegan un papel fundamental en la infancia de los niños los padres. O sea, porque todo lo que dicen los padres, los niños van a repetir. Tú has topado un tema súper importante, el tema ya de familia. Hoy por hoy el núcleo familiar se está rompiendo, resquebrajando, hay mucha división, no hay esa unión que uno espera realmente en la familia. Cuando tú formas hogares, familias en donde papá y mamá justamente pueden estar de cerca con sus hijos para explicarles, para ayudarles, para apoyarles, estás forjando realmente un ser que desde pequeñito va a crecer justamente con esos valores, con sus principios, con ese amor hacia su prójimo, que creo que es fundamental. O sea, si tú en la parte académica, muchas veces los padres pecamos pensando que voy a darle la mejor educación a mi hijo, voy a meter en el colegio más caro, darle, no sé, en la parte física, lo mejor. Realmente no lo estás ayudando mucho. Creo que lo primero que se debe hacer es sembrar en los niños, sobre todo, esa parte humana, esa parte de valores, esa parte de amor hacia su prójimo. Es totalmente de acuerdo. Creo que el núcleo de una sociedad es la familia. Como bien recalcaba, este tema es muy importante topar porque debería desde la familia inculcarse estos valores para incluso tener hijos fuertes para la sociedad. Eso no es de estar exento a que nuestros hijos hagan y los hieran o cualquier cosa puede herirlos, pero sí crea una conciencia de respeto, de identidad. Entonces, basándonos en el tema de valores, creo que cuando uno está en la escuela, recién va por repetición, como ya habíamos mencionado eso, el tema de que yo veo a tal chico, yo veo a mi papá y yo repito lo que hago porque sí, esas son las etapas de los niños cuando crecen. Pero ya llega un punto donde los niños ya empiezan a crear su conciencia, que es a partir de los 12 años que ya empiezan a formar su conciencia, un criterio que se empieza a formar. ¿Cómo es esta fase en la vida de Camilo cuando ya pasó de la escuela, o sea, de sus cuidados, y con los valores que ustedes como padres le dieron? ¿Cómo fue esto inculcándose en Camilo para que él pueda salir al colegio? Porque es un ámbito totalmente diferente el tema del colegio. A mí me pasó, o sea, como habíamos mencionado con Camilo, que cuando yo entré en el colegio sí fue fuerte eso. Pero como padres, ¿cómo reforzaron esos valores para que en el colegio no haya tanto impacto? Bueno, esa transición, muchas veces dicen la edad más difícil, ¿no? Del joven, sobre todo cuando está en esa época y que ya quiere soltarse, quiere liberarse, quieren a veces hacer lo que quieren. La edad del burro. La edad del burro, no quería ponerla tan, pero sí, realmente es complicado, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de conocer a los compañeros de Camilo que crecieron junto a él en la escuela y que algunos obviamente también pasaron al colegio y continuaron con esa amistad. Se forjó también amistad con los padres de estos chicos y la verdad creo que fue una transición bastante fácil, buena y sobre todo un poco más cercana porque teníamos esa relación con los amigos de él, teníamos la relación con los padres de los amigos, hicimos una buena amistad. Con las autoridades del colegio también siempre hubo esa apertura y creo que es digno de recalcarlo, de
de saber que cuando tú ya tienes ese respaldo, ¿no? En la parte escolar, en la que, por ejemplo, la infraestructura, si bien es cierto, había muchos niveles en el colegio. Las autoridades, por ejemplo, sabían que Camilo tenía que ir a tal aula, que quedaba en el segundo piso, decían, no, vamos a hacer lo posible para que se mantenga en el primer piso y el resto de sus compañeros también asistan a esa aula, y quienes se van a mover no va a ser en este caso Camilo, sino más bien los chicos. Entonces, eso te digo, hay muchas cosas en las cuales el resto de personas se pueden acomodar si nos vamos por el tema de apoyar, tener empatía con las personas con discapacidad y saber que podemos hacerlo, ¿no? Como personas, como sociedad. Sus compañeros como tal ya lo conocían, así que ellos eran quienes muchas veces tomaban la decisión de apoyarle, de irse. Había veces que tenían que asistir, por ejemplo, a encuentros deportivos en otros colegios, contra otros colegios, y veían la manera de que Camilo asista, de que vayan en grupo, de que se sienta integrado. Así que por ese lado eso digo, no creo que tuvimos la suerte, la fortuna y la bendición de tener realmente ese apoyo en esa transición que tú me mencionas. Sí, y, bueno, le preguntábamos a Carmen cuando la entrevistamos, una parte que, como dije en ese momento, como en la adolescencia no era tan importante porque ya cambian nuestros intereses. Esto de crecer, lo que tú decías, de soltarnos. Digamos, a Cami su condición académicamente nunca la afectó, o sí, en algún punto. La verdad, pienso que no. Si bien es cierto, yo la mayor parte del tiempo sí estaba trabajando, y un poco más pasaba con sus abuelitos, con sus tíos. La familia siempre ha estado muy cercana, muy unida, pero nunca tuve ese problema de tener que estar atrás en la parte académica, de que haya visto que él también haya estado con cierto nivel de estrés por cumplir con sus tareas, o que tenga que estar atrás, o que me llamen del colegio por las bajas calificaciones o porque ocurrió algo adicional, ¿no? Creo que tuve realmente la suerte de que no ocurra nada de eso. Por ahí tal vez el tema de las matemáticas siempre A todos. Sí, mató la infancia. Sí. Entonces yo creo que por ahí, pero dentro de todo lo normal que se pueda sobrellevar en ese sentido. Y justamente en el tema, hablando en el tema de la escuela, las notas, ya le preguntamos a Camilo, ojalá coincidan las respuestas, pero ¿usted se ha enterado así de alguna travesura que Camilo hizo y que no le he contado dentro del colegio? Creo que fue una persona bastante tranquila y hasta cierto punto mediadora. Sus amigos sí, realmente, de lo que recuerdo cuando conversábamos con los papás de los chicos, más bien sí inquietos, como todo joven, como todo chico, curioso, que en ocasiones queriéndose a veces hasta jugar por no tener cierta materia, querer salirse, pero creo que él más bien un poco más pacificador, tranquilo, conciliador. El que ponía en orden a sus compañeros. Conversemos con el profesor, seguramente. Bueno, pero así como que travesuras alocadas, no, que yo recuerdo. Okay. Y bueno, yo creo que ese cambio del colegio a la universidad, y eso igual lo conversábamos con Cami, es como súper drástico. Yo lo sentí súper drástico. Era como que ya nadie me va a estar insistiendo que haga esto, ya no. Todo está en mí. O sea, debo tener la buena voluntad de querer estudiar y sacarme buenas notas. Ya no depende de mí. Pero también creo que desenvolverte en un espacio tan amplio como es la universidad, a ti como padre, digamos, esta nueva etapa y la más grande y determinante en la vida de Camilo,
¿Cómo la sentiste tú? ¿Cómo sentiste que tomó Camilo esta etapa? ¿Y cómo ustedes, tal vez, no sé, le prepararon o conversaron con él de que, ok, vas a entrar a esta etapa en tu vida? Es como empezar nuevamente de cero cuando empiezan la etapa escolar, porque realmente te empiezas nuevamente con esos temores, ¿no? Los amigos ya cada uno toma su camino, sus amigos realmente, creo que se abrió el grupo que eran, cada uno a tomar su carrera, su profesión. Con Camilo cuando conversaba, le escuchaba que en días me hablaba de ser entrenador deportivo, me hablaba de ser entrenador de la liga. Sí, bueno, aparte que le encanta el fútbol. Como anécdota les puedo decir, mira, dentro de la discapacidad que él tiene y que en el colegio una de las cosas que ocurrieron, él obviamente, bueno, se movilizaba sobre todo en el colegio con sus muletas, ya que el espacio era bastante pequeño y podía darse sus espacios. Como les comento, a él le encantaba el fútbol y la verdad, con sus amigos como que le integraban tanto que le hacían jugar fútbol y él con sus muletas se alocaba y hacía galletas. Tal fue la situación que un día nos llaman del colegio. Dicen, ¿saben qué? Camilo estuvo jugando fútbol y creo que tuvo un pequeño accidente y claro, nos quedamos locos y cómo es que estaba jugando fútbol y qué pasó. O sea, dentro de todo lo que ocurrió, se fracturó nuevamente una pierna por jugar fútbol. Entonces, claro, o sea, nosotros decíamos, ¿cómo? O sea, ¿a quién? Dije, bueno, ya, o sea, tuvo que entrar nuevamente a una nueva cirugía, de todas las que ya había tenido, sin embargo, claro, yo digo, bueno, o sea, tenía que ocurrir posiblemente porque él no se ponía límites en ese sentido, o sea, para él su pasión, digamos, era el fútbol y obviamente cuando él quiso jugar, tuvo que fracturarse posiblemente para saber cuáles eran hasta cierto punto también sus limitaciones, a pesar de que todos tenemos algo. Exacto. Sí, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, o sea, lo tratamos de tomar con la mayor calma posible dentro de todo el susto que se generó para todo el mundo. Pero bueno, pasamos de esa etapa. Entonces, claro, ahí nació la idea de que, bueno, no puedo posiblemente jugar fútbol, pero sí voy a llegar a ser entrenador deportivo. Y tenía mentalizada esa idea y claro, y hasta cierto punto, como padre, o sea, ¿qué profesión? No, o sea, es una de las nuevas profesiones posiblemente hoy por hoy, pero tú como padre muchas veces prefieres como que se vayan por el lado tradicional. Claro, Sí. Entonces, claro. Yo creo que todos los padres tienen como esa expectativa en sus hijos. A mí me gustaría que mi hijo sea tal cosa. Mi mamá quería que yo estudie medicina, yo soy comunicadora. Entonces, sí hubo súper. Sí, siempre creo que los padres tienen esto, pero en realidad yo creo que llega un punto en la vida donde dicen, no, okay, hay que dejarle ser lo que quiera hacer. Como Barbie. Como Barbie. Pero en ese punto es súper importante mencionar que también puede ser tema por legado, o sea, porque mi hijo, tienes que ocupar mi puesto y ya te toca. Pero en cierta parte sí es como que muy, muy limitante este tema. Por ejemplo, en mi caso yo quería ser músico y sí hubo tantas cosas, pero en el caso de Camilo ser entrenador también podía ser, o hubiese podido ser la posibilidad de que sea un entrenador. Entonces, también dar ese mensaje a los papás que tal vez están pasando también por chicos que tienen condiciones también, que si quieren, si su hijo quiere ser astronauta, cualquier cosa, que les apoyen, porque nada es imposible, o sea, los obstáculos, las mismas personas se ponen los obstáculos. Los límites creo que están en la mente. Exacto. Definitivamente. Y yo como te digo, o sea, y como padre, y no es porque sea mi hijo, sino que muchas veces los padres sentimos eso de nuestros hijos, nos sentimos muy orgullosos de lo que son y de lo que hacen. Muchas veces nos dan más bien ejemplos a nosotros
como padres. Uh-huh. Volviendo al tema de la universidad, como te digo, o sea, era una nueva etapa cuando ya realmente se decidió por la carrera de comunicación. Claro, también me nacían las dudas de saber, bueno, ¿y comunicación qué es? ¿Cómo así? ¿De dónde salió este tema de ¿Qué vas a comunicación? hacer después? Exacto, o sea, ¿qué te vas a dedicar a eso? No sé si da de comer, inclusive, porque al final te pones a pensar en todo eso, ¿no? Y la verdad, bueno, o sea, yo dije, no, que sea lo que él quiera hacer, o sea, como padre trataré de apoyar en todo lo que pueda. Espero que no tenga que darse cuenta después. Suele ocurrir y hemos visto muchos casos de amigos cercanos, inclusive, que estando ya en la carrera, a mitad de carrera, muchas veces deciden que no era lo suyo y se salen. Claro, más que la pérdida posiblemente económica, es sobre todo el tema de tiempo, el tema de no encontrar justamente como joven esa dirección posiblemente de saber qué quiero hacer o qué quiero hacer de mi vida. Pero bueno, tuvimos la suerte de que apuntó realmente a lo que quiso. Entiendo que le fascina su carrera. Estamos, como les decía, orgullosos de que ya haya culminado inclusive. Y bueno, pues, o sea, las cosas han ido en ese camino. Otra de las cosas que también, cierto, recuerdo un poquito para hacer constar el tema del límite que está en las personas y en la mente. Camilo alguna vez, creo que inclusive cuando estuvo en colegio, si no me equivoco, se fue a la playa con los familiares. Yo en esa ocasión, inclusive con mi esposa, no pudimos irnos por trabajo. El resto de tíos estaban en época de vacaciones con los primos, se iba toda la familia y se fueron a la playa. Cuando recuerdo uno de Camilo me llama por teléfono y me dice, oye papi, ¿me das permiso? ¿Me das permiso para qué? Dice, lo que pasa es que mis primos están lanzándose de parapente ahí en la playa y yo también me quiero lanzar. Hijo de chuta, y claro, la decisión, ¿no? O sea, como padre dices, no, o sea, ¿cómo? Camilo, no, o sea, verás, para eso necesitas esto, tienes que salir corriendo, te van a botar en el agua, y, o sea, no, ya todo eso está fríamente calculado, las personas que están ahí ya me dijeron que sí hay cómo. Imagínate, ni siquiera estando ahí, ¿no? Y tener que decirle, lánzate, ¿no? Hazlo. Pero sí, o sea, él tenía la convicción de hacerlo. Me acuerdo que inclusive le filmaron y nos pasaron después del video. Era eso, ¿no? O sea, y es como las personas, lo que hablábamos hace un momento, como las personas también sienten esa empatía, ¿no? De querer ayudarte. Las personas, por ejemplo, que se te acercan y te dicen, vea, quiero hacerse parapente y que no sé qué, y empiezan. A 5, 2x5. Si le ven a Camilo, que estuvo sentado posiblemente en ese momento en la playa o arriba de la playa, en la silla de ruedas, y que él coge, o sea, es más, seguramente ni siquiera se le acercaron a preguntar. Sin embargo, él dijo, no, yo también. Y claro, ya cuando le ven con esa gana y todas las personas que hacían eso, ya, perfecto, nosotros te vamos a ayudar, en el agua va a estar la otra persona, que el de la banana también se había puesto, no, yo le voy a recoger en la parte donde le vamos a lanzar, que ponga el chaleco. Yo viví esa experiencia. Entonces, increíble, o sea, y claro, yo recuerdo cuando pasamos por eso y vimos que todo salió bien, bueno, primero vieron el video y fue respirar, pero sí, o sea, los límites realmente te los pones tú. Claro, sí, totalmente. El hacer lo que te apasiona y como joven, digo, ¿no? Realmente el joven tiene ese impulso, esas ganas de soñar y soñar lo más alto posible. Creo que nosotros como padres no tenemos el derecho de coartar esas ideas, esos sueños, esas ganas de hacerle frente a la vida. Y creo que con todo eso uno tiene que más bien, como padre, siempre impulsar, empujar y darle oportunidad a que vuelva.
Creo que es importante que los padres siembren esa seguridad en sus hijos. O sea, que sus hijos cada vez que tomen una decisión estén seguros de ello porque creen que les va a hacer felices, porque creen que es lo mejor para ellos. Y nada, y como padres, digamos, hacer eso. Y bueno, justamente ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje usted le daría a las personas que están pasando por lo mismo con sus hijos, que tal vez tienen los mismos problemas que yo, Camilo, en el sentido de a veces no sé qué hacer con mi hijo porque tal vez le veo incapaz de hacer esto o el otro? ¿Qué consejos usted le daría a los papás? Mira, para aquellos padres que tienen hijos con discapacidad, primero, el primer paso creo que es el aceptar esa discapacidad, el aceptar que pueden hacerle frente, que no todo es malo, no todo está perdido, que sí, es un camino bastante difícil, complicado, duro, todo lo que puede conllevar. Sin embargo, así como cuando el camino se pone difícil, áspero, con piedras, también va a haber momentos en que el camino va a ser totalmente asfaltado, vas a tener una vía recta, vas a tener la ayuda de muchas personas que te van a guiar en ese camino también. Y que las cosas se van dando a paso, o sea, a las personas que están pasando por eso, que han tenido que pasar, que le pongan más bien mucho ánimo, mucho empuje, que la vida es una sola, o sea, tenemos que hacerle frente a lo que nos venga. Y si lo haces con toda energía, con lo más positivo que tú puedas tener, con esperanza de que todo te va a salir bien, vas a lograrlo. Estoy seguro que las cosas, cuando uno le pone esa gana de salir adelante, lo logras. Así como ustedes con este proyecto. Sí, le han metido mucha gana y realmente sé que lo van a sacar adelante y va a ser un proyectazo realmente. Gracias. Gracias. Creo que es importante destacar que o sea, este proyecto se puede mover gracias a los invitados, a los padres que quieren formar parte, que dicen, ok, vamos a hablar de esto. Porque sé que no es fácil, pero gracias por estar aquí, gracias. Y porque es gracias digamos, a los padres y a nuestros entrevistados que el proyecto va a seguir funcionando y creciendo. Gracias por estar aquí. Y justamente, una vez más, demostramos que las discapacidades y neurodivergencias, bueno, discapacidades en este caso, no son un limitante. Pudimos ver la historia de Denis, que como padres pudieron superar obstáculos. Camilo ya se graduó, Camilo también ha superado obstáculos. Entonces, no hay impedimentos para ninguno de nosotros. Justamente concluimos con esto. No se olviden de seguirnos. Estamos como Finis Podcast en Instagram, igual en TikTok. Así que eso es todo. Acuérdense de suscribirse para que puedan ver el siguiente capítulo. Y eso es todo. Que les vaya súper bien y nada.